Tron, Upar, Orbis, 13. Jorge Luis Borges. Debo a la conjunción de un espejo y de una enciclopedia el descubrimiento de Ukbar. El espejo inquietaba el fondo de un corredor en una quinta de la calle Gaona, en Ramos Mejía. La enciclopedia falazmente se llamaba The Anglo-American Encyclopedia, Nueva York, 1917, y es una reimpresión literal, pero también morosa, de la Enciclopedia Británica de 1902. El hecho se produjo hará unos 5 años. Bioy Cáceres había cenado conmigo esa noche y nos demoró una vasta polémica sobre la ejecución de una novela en primera persona, cuyo narrador omitiera o desfigurara los hechos e incurriera en diversas contradicciones que permitieran a unos pocos lectores, a muy pocos lectores, la adivinación de una realidad atroz o banal. Desde desde el fondo remoto del corredor, el espejo nos acechaba. Descubrimos en la alta noche ese descubrimiento. Es inevitable que los espejos tienen algo monstruoso. Entonces vio Cáceres, recordó que uno de los heresiarcas que Udvar había declarado que los espejos y la cópula son abominables, porque multiplican el número de los hombres. Le pregunté el origen de esa memorable sentencia y me constó que Clay Anglo-American Encyclopedia la registraba en su artículo sobre Ukbar. La quinta habíamos alquilado amueblada, poseían una ejemplar de esa obra. En las últimas páginas del volumen 46 dimos con un artículo sobre Uppsala, en las primeras del siglo del 47, con uno sobre Ural Altaic Languages, pero ni una palabra sobre Ukbar. Bioy, un poco azorado, interrogó a los tomos del índice. Agotó en vano las selecciones imaginables. Ukbar, Ukbar, Ukbur, Ukbar. Antes de irse, me dijo que era una religión de Irak o de la Asia Menor. Confesó que asentí con alguna incomodidad. Conjeturé que ese país indocumentado y ese heresiarca ánimo eran una ficción improvisada por la modestia de Bioy para justificar una frase. El examen etéril de uno de los saltos de Justus Perdis fortaleció mi duda. Al día siguiente, Bioy me llamó desde Buenos Aires. Me dijo que tenía a la vista el artículo sobre Ukbar, el volumen 26 de la enciclopedia. No constaba el nombre de la heresiarca, pero sí la noticia de su doctrina. Formulaba en las palabras casi idénticas a las repetidas por él, aunque tal vez literalmente inferiores. Él había recordado Copuland and mirrors are abominable. El texto de la enciclopedia decía: para uno de esos gnósticos, el visible universo era una ilusión, o más precisamente, una sofisma. Los espejos y la paternidad son abominables. Mirrors and father
array at full porque lo multiplican y lo divulgan. Le dije sin faltar a la verdad que me gustaría ver este artículo. A los pocos días lo trajo, lo cual me sorprendió, porque los escrupulosas índices cartográficos de la Erdkunde de Ritter ignoraban una plenitud de el nombre Uqbar. El volumen que trajo Bioy era efectivamente el 26 de Anglo-América. De Anglo-American Encyclopedia. En la falsa carátula y en la lomo la indicación alfabética Thor-Ups era la de nuestro ejemplar, pero en vez de 917 páginas constaba de 921. Esas 4 páginas adicionales comprendían al artículo sobre Uqbar, no previsto, como habrá advertido el lector. Por la indicación alfabética comprobamos después que no hay otra diferencia entre los volúmenes. Los dos, según creo haber indicado, son reimpresiones de la 10ª Enciclopedia Británica. Bioy había adquirido su ejemplar en uno de tantos remates. Leímos con algún cuidado el artículo. El pasaje recordado por Bioy era tal vez el único sorprendente. El resto parecía muy verosímil, muy ajustado al tono general de la obra, y como es natural, un poco aburrido. Releyendo, descubrimos bajo su rigurosa escritura una fundamental vaguedad de los 14 nombres que figuraban en la parte geográfica. Solo reconocimos 3: Jorasán, Armenia y Erzurum, interpolados en el texto de un modo ambiguo. De los nombres históricos, uno solo: el impostor es Merdis el mago, invocado más bien como una metáfora. La nota parecía precisar las fronteras de Uqbar, pero sus nebulosos puntos de referencia eran ríos y caracteres y cadenas de esa misma región. Leímos verbigracia que las tierras bajas de Tasain, Halduin y el delta del Atsa definen la frontera del sur, y que en las islas de esa delta procrean los caballos salvajes. Eso, al principio de la página 918. En la sección histórica, página 920. Supimos que a raíz de las persecuciones religiosas del siglo XIII, los ortodoxos buscaron amparo en las islas, donde perduran todavía sus obeliscos y donde no es raro exhumar sus espejos de piedra. La sección idioma y literatura era breve, un solo rasgo memorable:
Anotaba que la literatura de Ukbar era de carácter fantástico y que sus epopeyas y sus leyendas no se refieran jamás a la realidad, sino a las dos regiones imaginarias de Mechlán y de Troya. La biografía enumera 4 volúmenes que nos hemos encontrado hasta ahora, aunque el tercero, Silas Adam, History of Thailand, Kayal Akbar, 1974, figura en los catálogos de librería de Bernard Ugrit. El primero, Lesbari und Leinserwerti Perfect über das Land in Klein Anzin, data de 1941 y es una obra de Johannes Valentinus Andrea. El hecho in Kinsey y supo que era el de un teólogo alemán que a principios del siglo XXVI describió la imaginaria comunidad de la Rosa Cruz, que otros luego fundaron a imitaciones de lo prefigurado por él. Esa noche visitamos la Biblioteca Nacional. En vano fatigamos atlas, catálogos, anuarios de sociedades geográficas, memorias de viajeros e historiadores. Nadie había estado nunca en Ukbar. El índice general de la enciclopedia de Bioy tampoco registraba ese nombre. Al día siguiente, Carlos y la Talcahuano y los negros y dorados lomos de Anglo y el índice general de la enciclopedia de Bio tampoco registraba ese nombre. Al día siguiente, Carlos Maestronardi, a quien yo había preferido el asunto, advirtió en una librería de Corrientes y Talcón los negros y dorados lomos de Anglo American Encyclopedia. Entró e interrogó al volumen 26. Naturalmente no dio con el menor indicio de Ukbar. 2. Algún recuerdo limitado y menguante de Herbert Hash, ingeniero de los ferrocarriles del sur, persiste en el Hotel de Adrogué, entre las efusivas madreselvas en el fondo y lo sombrío de los espejos. En la vida padeció de irrealidad como tantos ingleses. Muerto no es ni siquiera el fantasma que ya era entonces. Era alto y desganado, y su cansa barba rectangular había sido roja. Entendió que era viudo sin hijos. Cada años iba a Inglaterra a visitar. Juzgó por unas fotografías que nos mostró, un reloj de sol y unos robles. Mi padre había estrechado con él, el verbo es excesivo, una de esas amistades inglesas que empiezan por excluir la confidencia y que muy pronto omiten el diálogo. Solían ejercer un intercambio de libros y de periódicos. Solían batirse al ajedrez taciturnamente. Lo recuerdo, él en el corredor del hotel con un libro de matemáticas en la mano, mirando a veces los colores
irrecuperables del cielo. Una tarde hablamos del sistema duodecimal de numeración, en el que 12 se escribe 10. Ash dijo que precisamente estaba trasladando no sé qué tablas duodecimal a sexagesimales, en las que 60 se escribía 10. Agregó que ese trabajo le había sido encargado por un noruego en Río Grande do Sul. 8 años que lo conocíamos y no había mencionado nunca su estadía en su religión. Hablamos de vida pastoral, de Capataz, de la etimología brasileña de la palabra gaucho, que algunos viejos orientales todavía pronuncian aguacho, y nada más se dijo. Dios me perdone, de funciones duodimensionales en septiembre de 1937. No estamos nosotros en el hotel Ever Ash murió de la rotura de un aneurisma. Días antes había recibido del Brasil un paquete sellado y certificado. Era un libro en un octavo mayor. Ash lo dejó en el bar donde meses después lo encontré. Me puse a hojearlo y sentí un vértigo asombrado y ligero que no describiré, porque esta no es la historia de mis emociones, sino de Uqbar y Tron y Orbis Tertius. En una noche de Islam que se llama Noche de las Noches, se abren de par en par las secretas puertas del cielo, y es más dulce el agua en los cántaros. Si esas puertas se abrían, no sentiría lo que en esa tarde sentí. El libro estaba redactado en un inglés y lo integraban 100.001 páginas. En el amarillo lomo de cuero leí estas curiosas palabras que la falsa carátula repetía: A First Encyclopedia of Throne, Vol. 11, Rarely to Grant. No había indicado de fecha ni de lugar en la primera página, y en una hoja de papel de seda que cubría una de las láminas en colores había estampado un óvalo azul con esta inscripción: Orbis Tertius. Hacía 2 años que ya había descubierto en un tomo de ciertas enciclopedias prácticas una sombra descripción de un falso país. Ahora me disparaba el azar algo más precioso y más arduo. Ahora tenía en las manos un vasto fragmento meteórico de la historia total de un planeta desconocido, con sus arquitecturas y sus barajas, con el pavor de sus mitologías y el rumor de sus lenguas, con sus emperadores y sus mares, con sus mirales y sus pájaros y sus peces, con su algreba y su fuego, con su controversia teológica y metafísica, todo hecho articulado, coherente, sin visible propósito doctrinal. En el 11 tomo de que hablo hay alusiones a tomos ulteriores y precedentes.
Nelson Ibarra, en un artículo ya clásico de la NRF, ha negado que existen esos aláteres. Ezequiel Martín Entrada y Drieu La Rochelle han refutado quizás victoriosamente esa duda. El hecho es que hasta ahora las pesquisas más diligentes han sido estériles. En vano hemos desordenado las bibliotecas de esas dos Américas y de Europa. Alfonso Reyes, harto de esas fatigas subalternas de índole policial, propone que entre todos acometamos la obra de reconstruir los muchos y macizos tomos que faltan. Es un Leonel calcula entre veras y burlas que una generación de tronistas puede bastar. Ese arriesgado cómputo nos retrae al problema fundamental. Quienes invitaron a Tron. El plural es inevitable, porque la hipótesis de un solo inventor, de un infinito Leibniz, obrando de la tiniebla y en la modestia, ha sido descartada unánimemente. Se conjetura que este Brandner World es obra de una sociedad secreta de astrónomos, de biólogos, de ingenieros, de metafísicos, de poetas, de químicos, de alebristas, de moralistas, de pintores y de geómetras, dirigidos por un oscuro hombre de genio. Abundan individuos que dominan esas disciplinas diversas, pero no los capaces de invención y menos los capaces de subordinar la invención a un riguroso plan sistemático. Este plan es tan vasto que la contribución de cada escritor es infinitesimal. Al principio se creó que Tron era un mero caos, una irresponsable licencia de imaginación. Ahora se sabe que es un cosmos y las íntimas leyes que lo rigen han sido formuladas siquiera en modo provisional. Bastante recordar que las contradicciones aparecen de 11 tomos, son la piedra fundamental de la prueba de que existen los otros. Tan lúcido y tan justo es el orden que se ha observado en él. Las revistas populares han divulgado con perdonable exceso la zoología, y las revistas populares han divulgado con perdonable exceso la zoología y la topografía de Tron. Yo pienso que sus tigres transparentes y sus torres de sangre no merecen tal vez la continua atención de todos los hombres. Yo me atrevo a pedir unos minutos para su concepto del universo. Un minuto para siempre que los argumentos de Berkeley no admiten la menor réplica y no causan la menor convicción. Ese dictamen es del todo verídico en su aplicación a la Tierra, de todo falso en Tron. Las naciones de este planeta son congenitalmente idealistas. Su lenguaje y las derivaciones de su lenguaje, la religión, las letras, las metafísicas, presuponen
el idealismo. El mundo para ellos no es un concurso de objetos en el espacio, es una serie heterogénea de actos independientes. Es sucesivo, temporal, no espacial. No hay sustantivos en la conjetural Ursprache de Tlön, de la que proceden los idiomas actuales y los dialectos. Hay verbos impersonales calificados por sus sufijos o prefijos monosilábicos de valor adverbial. Por ejemplo, no hay palabra que corresponda a la palabra luna, pero hay un verbo que sería en español lunecer o lunar. Surgió la luna sobre el río, se dice Lord Ufang Mlo, o sea, en su orden, hacia arriba, upward, detrás, duradero, fluir, lunecio. Sul solar traduce con brevedad, upastrat perfuturalunt, upward, begulin, de entre Amikin y Monday. Los anteriores se refieren a los idiomas del hemisferio austral. En los del hemisferio boreal, de cuya Ursprache hay muy pocos datos del oncenotomo. La célula primordial no es el verbo, sino el adjetivo no monosilábico. El sustantivo se forma por acumulación de adjetivos. No se dice luna, se dice aereneo, claro, sobre oscuro, redondo o anaranjado, tenue, del cielo o de cualquier otra agregación. En el caso elegido, la mesa de adjetivos corresponde a un adjetivo real. El hecho es puramente fortuito en la literatura de este hemisferio, como en el mundo subsistente de Meinong. Abundan los objetos ideales, convocados y disueltos en un momento, según las necesidades poéticas los determinan, a veces la mera simultaneidad. Hay objetos compuestos de dos términos, uno de carácter visual y otro auditivo: el calor del naciente y el remoto grito de un pájaro. Lo hay de muchos: el sol y el agua contra el pecho del nadador, y el vago rosa trémulo que se ve con los ojos cerrados, la sensación de quien se va a llevar por un río y también por el sueño. Esos objetos de segundo grado pueden combinarse con otros. El proceso, mediante ciertas abreviaturas, es prácticamente infinito. Hay poemas famosos compuestos de una sola enorme palabra. Esta palabra integra un objeto poético creado por el autor. El hecho de que nadie crea en la realidad de los sustantivos hace paradójicamente que sea interminable su número. Los idiomas del hemisferio boreal de Tlön poseen todos los nombres de las lenguas indoeuropeas y otros muchos más. No es exagerado afirmar que la cultura clásica de Tlön comprende una sola disciplina, la psicología. Las otras están subordinadas a ella. He dicho que los hombres de ese planeta
conciben el universo como una serie de procesos mentales que no se desenvuelven en el espacio, sino de modo sucesivo en el tiempo. Si Spinoza atribuye a su así- a su inagotable divinidad los atributos de la extensión y del pensamiento. Nadie comprende en Tron la juxtaposición del primero, que solo es típico de ciertos estados, y del segundo, que es un sinónimo perfecto del cosmos. Dicho sea con otras palabras, no conciben que lo espacial perdure en el tiempo. La percepción de una humareda en el horizonte, y después del campo incendiado, y después del ciarro a medio apagar que produjo que el quemazón, es considerada un ejemplo de asociación de ideas. Este monismo, este monismo o idealismo total invalida la ciencia. Explicar o juzgar un hecho es unirlo a otro. Esa vinculación entró en estado posterior del sujeto que no puede afectar o iluminar del estado anterior. Todo esto mental es irreductible. El mero hecho de nombrarlo, it es de clasificarlo, no importa el falseo de ello, cabría deducir que no hay ciencia sin tron, ni siquiera razonamientos. La paradoja, verdad, existen en casi innumerable número. Con las filosofías acontece lo que acontece con los sustantivos en el hemisferio boreal. El hecho de que toda la filosofía sea de antemano a un juego dialecto, una filosofía de Bob ha contribuido a multiplicarlas. Abundan los sistemas increíbles, pero de arquitectura agradable o de tipo sensacional. Los metafísicos de Tron no buscan la verdad, ni siquiera la verosimilitud. Buscan el asombro. Juzgan que la metafísica es una rama de la literatura fantástica. Saben que un sistema no es otra cosa que la subordinación de todos los aspectos del universo a uno cualquier de ellos. Hasta la frase "todos los aspectos" es rechazable porque supone la imposible adición del instante presente y de los pretéritos. Tampoco es lícito el plural, los pretéritos, porque supone otra operación imposible. Una de las escuelas de Tron llega a negar el tiempo, razona que el presente es indefinido, que el futuro no tiene realidad sino como esperanza presente, que el pasado no tiene realidad sino como recuerdo presente. Otra escuela declara que ha transcurrido ya todo el tiempo y que nuestra vida es apenas el recuerdo o reflejo crepuscular y sin duda falseado y mutilado de un proceso irrecuperable. Otra, que la historia del universo y en ellas nuestras vidas, y en más tenue detalle de nuestras vidas, es la escritura que produce un Dios subalterno para entenderlas como un demonio. Otra, que el universo es comparable a esas criptografía en las que no valen todos los símbolos y que solo es verdad lo que sucede
cada 300 noches, otra que mientras dormimos aquí estamos despiertos en otro lado y que así cada hombre es 2 hombres. Entre las doctrinas de Tlön, ninguna ha merecido tanto escándalo como el materialismo. Algunos pensadores lo han formulado con menos claridad que fervor, como quien adelanta una paradoja. Para facilitar el entendimiento de esa tesis inconcebible, un heresiarca de un undécimo siglo ideó el sofisma de las nubes monedas de cobre, cuyo renombre escandaloso equivale a Tlön al de las aporías eleáticas. De ese razonamiento especioso hay muchas versiones que varían el número de monedas y el número de hallazgos. He aquí las más comunes. El martes X atraviesa un camino desierto y pierde 9 monedas de cobre. El jueves Y encuentra el camino 4 monedas, algo remumbradas por la lluvia del miércoles. El viernes Z descubre 3 monedas en el camino. El viernes de mañana X encuentra 2 monedas en el corredor de su casa. El heresiarca quería deducir de esa historia la realidad y es la continuidad de las 9 monedas recuperadas. Es absurdo, afirmaba, imaginar que 4 de las monedas no han existido entre el martes y el jueves, 3 entre 1 martes y la tarde de viernes, 2 entre el martes y madrugada del viernes. Es lógico pensar que ahí existió, siquiera de algún modo secreto, de comprensión vedada a los hombres en todos los momentos de esos 3 plazos. El lenguaje de Tlön se resistía a formular esa paradoja. Los más no la entendieron. Los defensores del sentido común se limitaron al principio a negar la veracidad de la anécdota. Repitieron que era una falacia verbal basada en el empleo temerario de 2 voces neológicas no autorizadas por el uso y ajenas a todo pensamiento severo. Los verbos encontrar y perder, que comportan una petición de principio porque presuponen la identidad de las 9 primeras monedas y de las últimas. Recordaron de todo sustantivo, hombre, moneda, jueves, miércoles, lluvia, solo tiene un valor metafórico. Denunciaron la pérfida circunstancia algo herrumbrada por la lluvia del miércoles, que presupone lo que se trata de demostrar, la persistencia de las 4 monedas entre el jueves y el martes. Explicaron que una cosa es igualdad y otra identidad, y formularon una especie de reductio ad absurdum, o sea, el caso hipotético de 9 hombres que en 9 sucesivas noches padecían un vivo dolor. ¿No sería ridículo?, interrogaron. Pretenden que ese dolor es el mismo. Dijeron que al heresiarca no lo movía sino el blasfematorio propósito de atribuir la divina categoría de ser a unas simples monedas, y que a veces negaba la
pluralidad y otras no. Argumentaron si la igualdad comporta la identidad, habría que admitir asimismo que las 9 monedas son una sola. Increíblemente, esas refutaciones no resultaron definitivas. A los 100 años de enunciado el problema, un pensador no menos brillante que el heresiarca, pero de tradición ortodoxa, formuló una hipótesis muy audaz. Esta conjetura feliz afirma que hay un solo sujeto, que es sujeto indivisible, es cada uno de los seres del universo, y que estos son los organismos y máscaras de la divinidad. Y es X es y es no, X es y es Z. Z descubre 3 monedas porque recuerda que se le perdieron. X encuentra 2 en el corredor porque recuerda que han sido recuperadas las otras. El onceavo tomo deja entender que 3 razones capitales determinaron la victoria total de ese panteísmo idealista. La primera, el repudio del solipsismo; la segunda, la posibilidad de conservar la base psicológica de la ciencia; la tercera, la posibilidad de conservar el culto de los dioses. Schopenhauer, el apasionado y Schopenhauer formula una doctrina muy parecida en el primer volumen de Parerga und Paradigmen. La geometría de Thorne comprende 2 disciplinas algo distintas, la visual y la táctil. La última corresponde a la nuestra y la subordina a la primera. La base de la geometría visual es la superficie, no el punto. Esta geografía desconoce las paralelas y declara que el hombre que se desplaza modifica las formas que lo circundan. La base de su aritmética es la noción de los números indefinidos. Acentúan la importancia de los conceptos de mayor y menor, que nuestros matemáticos simbolizan por mayor que y menor que. Afirman que la operación de contar modifica las cantidades y las convierte de indefinidas e indefinidas. El hecho de que varios individuos que cuenten una misma cantidad logran un resultado igual es para los psicólogos un ejemplo de asociación de ideas o de un buen ejercicio de la memoria. Ya sabemos que Thorne, el sujeto del conocimiento, es uno y eterno. En los hábitos literarios también es todopoderosa la idea de un sujeto único. Es raro que los libros estén firmados. No existe el concepto del plagio. Se ha establecido que todas las obras son obras de un solo autor, que se intemporan y sea anónimo. La crítica suele inventar autores. Elige 2 obras disímiles, el Tao Te Ching y las
1101 noches, digamos, las atribuye a un mismo escritor y luego determina con probidad la psicología de ese interesante homme de lettres. También son distintos los libros. Los de ficción abarcan un solo argumento con todas las permutaciones imaginables. Los de la naturaleza filosófica invariablemente contienen la tesis y la antítesis, el riguroso pro y la contra de una doctrina. Un libro que no encierra su contralibro es considerado incompleto. Siglos y siglos de idealismo no han dejado de influir en la realidad. No es infrecuente en las regiones más antiguas de Tron la duplicación de objetos perdidos. Dos personas buscan un lápiz, la primera lo encuentra y no dice nada. La segunda encuentra un segundo lápiz no menos real, pero más ajustado a su expectativa. Esos objetos secundarios se llaman Ronir y son, aunque de forma desairada, un poco más largos. Hasta hace poco los Arryn fueron hijos casuales de la distracción y el olvido. Parece mentira que su metódica producción cuente apenas 100 años, pero así lo declara el onceno tomo. Los primeros intentos fueron estériles. El modus operandi, sin embargo, merece recordación. El director de una de las cárceles del estado comunicó a los presos que el antiguo lecho un río había cierto sepulcro y prometió la libertad a quienes trajeran un hallazgo importante. Durante los meses que precedieron a la excavación, le mostraron láminas, fotografías de lo que iban a hallar. Ese primer intento probó que la esperanza y la avidez pueden inhibir. Una semana de trabajo con la palaca y el pico no logró exhumar otro Ron que una rueda herrumbrada de fecha posterior al experimento. Este se mantuvo secreto y se repitió después en 4 colegios. En 3 fue casi total el fracaso y en el cuarto, cuyo director murió casualmente durante las primeras excavaciones, los discípulos exhumaron o produjeron una máscara de oro, una espada arcaída, 2 o 3 ánforas de barro y el vertiginoso y mutilado torso de un rey con una inscripción en el pecho que no se ha logrado aún descifrar. Así se descubrió la improcedencia de los testigos que conocieran la naturaleza experimental de la busca. Las investigaciones en masa producen objetos contradictorios. Ahora se prefieren los trabajos individuales y casi improvisados. La metódica elaboración de Ronir, dice el 11 tomo, ha prestado servicios prodigiosos a los arqueólogos, ha permitido interrogar y hasta modificar
explicar el pasado que ahora no es menos plástico y menos dócil que el porvenir. Hechos curiosos: los Orni de segundo y de tercer grado, los Orni derivados de otro Orni, los Ronir derivados de Ronir, de un Ron. Exageran las aberraciones del inicial, los de quinto son casi uniformes, los de noveno se confunden con los de segundo, en los de undécimo hay una pureza de líneas que los originales no tienen. El proceso es periódico, el ron de duodécimo grado ya empiezan a decaer, más extraño y más puro que toda ron, y a veces el la cosa produce por su sugestión, el objeto inducido por la esperanza, la gran máscara de oro que la mencionado es un ilustre ejemplo. Las cosas se duplican en Tron, propenden asimismo a borrarse y a perder los detalles cuando los olvida a la gente. Es clásico el ejemplo de un umbral que perduró mientras lo visitaba un mendigo y se perdió la vista a su muerte. A veces unos pájaros, un caballo han salvado las ruinas de un anfiteatro. Salto Oriental, 1940. Postdata de 1947. Reproduzco el artículo anterior tal como apareció en la Antología de la Literatura Fantástica 1940, sin obra excepcional que algunas metáforas y de una especie de resumen burlón que ahora resulta frívolo. Han ocurrido tantas cosas desde esa fecha, me limitaré a recordarlas. En marzo de 1941 se descubrió una carta manuscrita que Gunnar Erfurt en un libro de Eaton que había sido de Herbert Ash. El sobre tenía el sello postal Uropetro. La carta elucidaba enteramente el misterio de Tron. Su texto corroboraba la hipótesis de Martín Estrada. A principios del siglo XXVII, en una noche de Lucerna o de Londres, empezó la espléndida historia. Una sociedad secreta y benévola que encuentra sus afiliados tuvo a Dalgarno y después de Jorge Berkeley surgió para inventar un país. El vago programa inicial figuraban los estudios herméticos, la filantropía y la cábala. De esta primera época data el curioso libro de Andrea. Al cabo de unos años de conciliábulos y de síntesis prematuras, comprendieron que una generación no basta para articular un país. Revisaron que cada uno de los maestros que la integraban eligiera un discípulo para la continuación de la obra. Esta disposición hereditaria prevaleció después de un hiato de 2 siglos. La perseguida fraternidad resurge en América. Hacia 1828 en Memphis, Tennessee, uno de los afiliados conversa con el ascético millonario Ezra Buchel. Este lo deja hablar con algún desdén
y se ríe de la modestia del proyecto. Le dice que en América es absurdo inventar un país y le propone la invención de un planeta. A esa gigantesca idea añade otra, hija de su nihilismo, la de guardar en silencio la empresa enorme. Circulaban entonces los tomos de la enciclopedia británica Buckley. Surgía una enciclopedia metódica del planeta ilusorio. Les dejaba sus cordilleras auríferas, sus ríos navegables, sus praderas holladas por el toro y por el bisonte, sus negros, sus prostíbulos y sus dólares, bajo una condición: la obra no pactará con el impostor Jesucristo. Buckley descree de Dios, pero quiere demostrar al Dios no existente que los hombres mortales son incapaces de concebir un mundo. Buckley es envenenado en Baton Rouge en 1928. En 1914, la sociedad remite a sus colaboradores, que son 300, el volumen final de la primera enciclopedia de Tron. La edición es secreta. Los 40 volúmenes que comprenda la obra más vasta que han acometido los hombres serían la base de la otra más minuciosa, redactada no ya en inglés, sino en alguna de las lenguas de Tron. Esta revisión de un mundo ilusorio se llamaba provisoriamente Orbis Tertius, y uno de los modestos desmircues fue Herbert Ashe. No sé si como agente de Gunnar Erfurt o como afiliado. Su recepción de un ejemplar de 11 tomos parece favorecer lo segundo. Pero, ¿y los otros? Hacia 1942 arreciaron los otros. Recuerdo con singular nitidez uno de los primeros, y me parece que algo sentí de su carácter premonitorio. Ocurrió en un departamento de la calle Láprida, frente a un claro y alto balcón que miraba el ocaso. La primera de Faucigny. Lusingue había recibido de Poitiers su vajilla de plata. Del vasto fondo de un cajón rubricado de sellos internacionales iban saliendo fincas, cosas inmóviles, platería de Utrecht y de París, con dura fauna heráldica, un samovar, entre ellas, con un perceptible y tenue temblor de pájaro dormido. Latía misteriosamente una burbuja. La princesa no lo reconoció. La aguja azul anhelaba el norte magnético. La caja de metal era convocada. Las letras de la esfera correspondían a uno de los alfabetos de Tron, tal vez la primera instrucción del mundo fantástico en el mundo real. Un azar que me
que me inquieta, hizo que yo también fuera testigo de la segunda. Ocurrió unos meses después en la pulpería de un brasilero que cuchi- a- en la cuchilla negra. Amorín y yo regresamos a Santa Ana, un crecimiento del río Tacuarembó, no obligatorio a probar y y a sobrellevar ese rudimentario hospitalidad. El pulpero nos acomodó unos catres crujientes en una pieza grande, entorpecida de barriles y cueros. Nos acostamos, pero no nos dejó dormir hasta el alba. La borrachera de un vecino invisible que alternaba de, de nuestros inextricables con rachas de milonga, más bien con rachas de una sola milonga, como es de suponer, atribuimos a la fogosa caña del patrón ese gri- criterio insistente. A la madrugada el hombre está muerto en el corredor. La esperanza de la voz nos había engañado. Era un muchacho joven. En el delirio se le habían caído del tirador unas cuantas monedas y un cono de metal reluciente, del diámetro de un dado. En vano un chico trató de recoger ese cono. Un hombre apenas acertó a levantarlo y lo tuve en la palma de la mano algunos minutos. Recuerdo que su peso era intolerable y que después de retirarlo el cono, la opresión perduró. También recuerdo el círculo preciso que me agravó en la carne. Esa evidencia de un objeto muy chico y la vez pesadísima dejaba una impresión desagradable de asco y de miedo. Un paisano propuso que lo tiraran al río correntoso. Amorín lo adquirió inmediatamente unos pesos. Nadie sabía nada del muerto, salvo que tenía de la frontera esos conos pequeños y muy pesados, ellos de un metal que no es de este mundo. Son imágenes de la divinidad en ciertas religiones de Tlón. Aquí doy término a la palabra personal de mi narración. Los demás está en la memoria, cuando no en la esperanza o en el temor de todos mis lectores. Bastante recordar o mencionar los hechos subsiguientes con una mera brevedad de palabras que se concavó. Recuerdo general enriquecerá o ampliará. Hacia 1944, un investigador del diario de The American de Nashville, Tennessee, exhumó en una biblioteca de Memphis los 40 volúmenes de la primera enciclopedia Tlön. Hasta el día de hoy se discute si ese descubrimiento fue casual o si la consintieron los directores del todavía nebuloso Orbis Tertius, que no acabamos nunca de percibir. Tlön será un laberinto, pero es un laberinto urdido por hombres, un laberinto destinado a que los descifren los hombres.
El contacto y el hábito de Tlön han desintegrado este mundo. Encantada por su rigor, la humanidad olvida y torna a olvidar que es un rigor de ajedrecistas, no de ángeles. Ya ha penetrado en las escuelas el conjetural idioma primitivo de Tlön. Ya la enseñanza de su historia armoniosa y lleva de episodios conmovedores han obliterado a la presidio mi niñez. Ya en las memorias un pasado ficticio ocupa el sitio de otro, del que nada sabemos qué certidumbre, ni siquiera que es falso. Han sido reformas matemáticas, aguardan también su avatar. Una dispersa dinastía del solitario ha cambiado la faz del mundo. Su tarea prosigue. Si nuestras previsiones no erran, de aquí a 100 años alguien descubrirá los 100 tomos de la segunda enciclopedia de Tlön. Entonces desaparecerán del planeta el inglés y el francés y el mero español. El español será Tlön. Yo no hago caso, yo sigo revisando en los quietos días del hotel, de Adrogué, una indecisa traducción queve- quevediana que no pienso dar a la imprenta de Urs Burial de Bronx. Fin.